Muy buenos días. Son en este momento las 9:00 de la mañana de este martes 12 de noviembre del año 2024. Y en este momento, a las 9:00 de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Es aquí pues donde recibo el saludo del amigo Juan Acuña, el camionero que nos saluda desde Ocala, en Florida, José de Villa en Maracaibo, Juan Bautista González en Caracas, que se prepara agotada para celebrar la segunda Navidad del año. José Agudelo está en Cajaseca, Estado Zulia, Henry Moreno en Atlanta, Alcides Ramón Díaz en Rubio, Estado Táchira, Mimoni y Annie Amran están en Bogotá. Les gustó el ensamble que montó Aquiles Báez y que presentamos en la carta del pasado sábado. Qué bueno. Saeda Bon está en Kissimmee. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, en Caracas. Silvia Ascanio, pronto dirá Feliz Navidad en Feliz Thanksgiving. Ella está en Houston. Julio Vinicio González en Valencia, Estado Carabobo. Magali Hernández en Dublín. Carmen Falcón de Terreros, Hugo Boscán en Miami. No, él está en Játiva, allá en España. Carlos Cuevas en Westchester. Abelino Freitas en Lisboa. Gloria Herrera en Bogotá. Sonia Osuna en Manresa. Miver Quesada en Margarita. Ya tienen 5 horas sin luz en Margarita en este momento. Natalie López en Fort Lauderdale. Carmen María Figuera. Gracias, Carmen María. Niroski nos saluda. ¿Desde dónde nos saluda? Desde Montevideo. José Carico en Sarasa, Estado Guárico. Yoya saluda a Barbarita desde Toronto. Amelia Ramos. Edgar Bravo en Madrid. Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut. En fin, Ricardo Portal Piña en Béziers, Francia. Muchísimas gracias, pues. María Antonieta Pérez está en Medellín. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia. El amigo Guillermo Useche no se nos podía pasar. En Puerto Ordaz, y Carlos Arteaga en Nirgua. Y Douglas Isturiz en El Salvador. Es una producción, les decía, de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Y también aquí tengo saludos desde Copenhague, en la Cocinita Natural. Lali París desde Minneapolis. Votaron 1951 desde San Cristóbal. Por aquí tenemos Crucemilla 2108 desde Madrid. Geisha Rodríguez, consecuente desde Buenos Aires. Así que desde todas partes del mundo, esta gran familia radial se saluda y nos saluda. Maravilloso. Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días y feliz día para todos. En Madrid, en la producción informativa, Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 12 de noviembre, es el día de San Emiliano de la Cogolla. Yo no sabía que existía. San Emiliano de la Cogolla. Santa Agustina Pietrantoni. San Cuniberto de Colonia. San Esiquio de Bien. La Cogolla. Y en el calendario astrológico para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Aries. La luna de Aries es la luna peleona, la luna de las guerras. Es la luna para plantearse retos, para tomar decisiones sobre la marcha. Es la luna para competir. Es pues la luna donde todo ocurre muy rápido. Es una buena luna, por ejemplo, para iniciar una dieta para adelgazar.
Luna creciente en Aries, Sol en Escorpio, este martes 12 de noviembre del año 2024. Hoy es el Día Mundial de la Neumonía. Dice, la idea es que las naciones tomen previsiones por medio de jornadas de vacunación, inversión en equipos y compra de medicamentos que ayuden con el tratamiento, sobre todo en niños y adultos mayores, que son los dos tipos de población que corren más riesgo al contraer el virus. Es el Día Mundial contra la Obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por la acumulación excesiva del tejido adiposo, es decir, cuando la reserva natural de energía de los seres humanos, almacenada en forma de grasa corporal, se incrementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la vida. La obesidad es el quinto factor principal de riesgo de muerte humana en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia de la obesidad. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con el periodista Luis Carlos Díaz. Con él vamos a hablar de lo que está ocurriendo con Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, que ha sido señalado por acoso sexual. ¿De qué manera esto afecta los casos que lleva el fiscal Karim Khan, entre ellos el de Venezuela? En Buenos Aires vamos a conversar con la periodista Silvia Colombo. Ella es la que escribe para la Folha de Sao Paulo. Y con ella vamos a hablar de la última de Luis Ignacio Lula da Silva. Una frase de esas un tanto crípticas, ambiguas. Nicolás Maduro no es mi problema. Nicolás Maduro es un problema de Venezuela, no de Brasil. ¿Qué quiso decir con eso? Se lava las manos, marca distancia, pone en el congelador la relación con Venezuela en estos momentos que ha vivido una circunstancia tensa. En Washington vamos a conversar con Rafael Bernal, periodista de The Hill. Mientras los delegados de casi 200 países se reúnen para una importante cumbre internacional sobre cómo abordar la amenaza del cambio climático, se enfrentan a una nueva era de incertidumbre por los compromisos climáticos a raíz de la victoria de Donald Trump. Recordemos que Trump en su primer gobierno se salió del Acuerdo de París. Luego Joe Biden reincorporó a Estados Unidos al acuerdo y quizá ahora lo vuelva a sacar el señor Trump. En Puebla, México, vamos a conversar con el periodista Alberto Rueda. A propósito de la noticia que les dimos ayer, un grupo armado secuestró a 6 miembros de una familia venezolana en Reynosa, cuando se dirigían a la frontera para acudir a su cita de CBP-1 y poder ingresar legalmente en Estados Unidos. Los casos de secuestro y muerte de migrantes en manos de estos clanes siguen incrementándose ante la mirada indiferente del gobierno mexicano que preside Claudia Sheinbaum. Eso lo conversaremos con Alberto Rueda. Aquí en Miami vamos a conversar con Eduardo Gamarra, profesor en FIU. Todo parece indicar, no está confirmado oficialmente, que Marco Rubio será el secretario de Estado. ¿Qué significa tener a un cubano, al primer latinoamericano en ese despacho tan importante? El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Estado. ¿Qué significa Marco Rubio allí para toda América Latina y muy puntualmente para Cuba, Venezuela y Nicaragua? Y vamos a conversar en Caracas con el caricaturista Fernando Pinilla, quien luego del éxito de su libro Pinilla Ilustrado 2022 presenta ahora un nuevo libro, El Mundo Según Pinilla, una antología de sus caricaturas de opinión política. El foro de hoy, ¿cómo aprender de las decepciones? Las decepciones nos ayudan a crecer. ¿Qué hacer frente a una decepción? ¿Por qué nos decepcionamos ante una circunstancia, ante un hecho de una persona o de nosotros mismos? En Santiago de Chile vamos a contar con la psicóloga clínica Marvi Mesa de Martínez y en Ciudad de México con el psicólogo y sexólogo
Andrei Urosa. Ese pues es el programa que hemos preparado para el día de hoy, martes 12 de noviembre de 2024. El 12 de noviembre de 1648, en San Miguel de Nepantla, en lo que era entonces el virreinato de la Nueva España, después México, nació Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, quien luego se convertiría en Sor Juana Inés de la Cruz, una monja jerónima que en realidad pasa a la historia no por monja ni por religiosa, que no lo fue tanto, sino por su carácter como poeta, escritora. Fue uno de los grandes nombres del siglo de oro del castellano. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, porque queréis que obren bien, si las incitáis al mal. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Estos versos tienen 4 siglos y están absolutamente vigentes. Absolutamente. Bueno, no voy a hacer ninguna alusión de los nombres que están en boga actualmente, pero ustedes ya saben. Sor Juana Inés falleció en 1695 a los 46 años. El 12 de noviembre de 1927, León Trotsky es expulsado del Partido Comunista Soviético, lo que allanó el camino para que Joseph Stalin consolidara su poder absoluto. Fue expulsado, después tuvo que ser expulsado de la Unión Soviética, hizo un peregrinaje por Europa hasta que terminó en México, donde fue asesinado por Ramón Mercader, enviado precisamente por Stalin. El 12 de noviembre de 1929 nació Grace Kelly, una actriz de Hollywood magnífica que terminó como princesa de Mónaco. Falleció en 1982 a los 53 años. Aquí está puesto en la efemérides. El 12 de noviembre de 1959 nació en Caracas José Leonardo Padrón, escritor, poeta, guionista de cine y televisión. Su trayectoria abarca más de 20 títulos, donde se destaca la poesía, la crónica, el ensayo, el teatro, literatura infantil, libro de entrevistas. Pues bien, feliz cumpleaños para nuestro querido compadre Leonardo Padrón, cumple hoy 65 años. El 12 de noviembre de 1959, en Cuba, el gobierno informa oficialmente la desaparición del comandante Camilo Cienfuegos. Una desaparición que sigue siendo misteriosa a la fecha de hoy. Despegó en una avioneta Cessna desde Camagüey rumbo a La Habana y nunca llegó. No se sabe qué pasó con ese avión. Hoy está cumpliendo 63 años la gran Nadia Comaneci. Se convirtió en sensación en las Olimpiadas de Montreal en 1976, cuando con 14 años apenas obtuvo el primer 10 perfecto en la historia olímpica y luego lo logró 6 veces más. Hoy cumple 44 años Ryan Gosling, cumple 42 Anne Hathaway. El 12 de noviembre de 1982, Yuri Andropov sustituye a Leonid Brezhnev como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y el 12 de noviembre de 1991, Carl Herrera debuta con los Rockets de Houston en la NBA. Es el primer venezolano que jugó en la NBA. El 12 de noviembre de 1923, en Carora, Estado Lara, nació el maestro Alirio Díaz. Haciendo la música de su muy apreciado maestro Antonio Lauro. Alirio Díaz, uno de los grandes guitarristas clásicos de su tiempo, falleció en Roma en 2016 a los 92 años. Y el 12 de noviembre de 1940 en La Habana, Cuba, a los 34 años falleció Alejandro García Caturla. La danza Lucumí de Alejandro García Caturla
Y hoy está cumpliendo 79 años nada menos que Neil Young. Uno de sus grandes temas, El Corazón de Oro, él fundó junto a Stephen Stills Buffalo Springfield y después llegó a integrar con Stills y David Crosby y Graham Nash, Crosby, Stills, Nash and Young. El editorial con César Miguel Rondón. Se había comentado que Donald Trump, quien es dado a admirar a los autócratas, hombres fuertes en el poder, Vladimir Putin, Kim Jong-un, Víctor Orbán, por citar unos pocos, podría llevarse bien con Nicolás Maduro. Para consolidar esa idea, que no es más que una especulación, se decía que, habida cuenta que Maduro es el protegido de Vladimir Putin, pues Putin allanaría el camino, dada su buena relación con Donald Trump, para que Trump tuviese una relación un poco más laxa, más suave con Maduro. En todo caso, Maduro felicitó a Donald Trump, le dijo: no nos fue bien en el primer gobierno, espero que nos vaya mejor ahora y que entremos en una relación ganar-ganar. Sin embargo, eso pues parece estrellarse contra el muro de la realidad si es cierto que Marco Rubio va a ser el secretario de Estado del nuevo gobierno. Marco Rubio es un senador por Florida, un político con mucha experiencia, oriundo de Cuba y quien ha manejado una postura muy, muy fuerte en contra de los gobiernos autoritarios comunistas en la América Latina, puntualmente contra Cuba, de donde vienen sus padres. Él nació en 1971 aquí en Miami. Es un hombre muy joven, de apenas 53 años, y de una manera muy fuerte también contra Nicolás Maduro, primero contra Hugo Chávez y luego contra Nicolás Maduro. Se asume que si en efecto Marco Rubio llega al Departamento de Estado, en el puesto más alto de la diplomacia estadounidense, pues será duro, será consecuente con todo su accionar político, y de allí pues que se las vean en dificultades Maduro, Díaz-Canel y también, claro que sí, Daniel Ortega. Y la señora Claudia Sheinbaum pues que se vaya preparando, por no hablar de la señora Castro en Honduras. Esto no se ha confirmado, pero ya todos lo están dando como un hecho. Y sería algo importante, el primer latinoamericano en ser secretario de Estado. Ya ha habido secretarios de Estado no oriundos de Estados Unidos. Henry Kissinger, alemán, la checa Madeleine Albright, la polaca, perdón, Madeleine Albright. Rubio nació, ya lo dije, en Miami, pero como saben, Miami es una ciudad muy, muy particular, para muchos la gran capital de Hispanoamérica o de Iberoamérica. En todo caso, a efectos políticos y estratégicos estamos hablando de un latinoamericano. Y a efectos de estos gobiernos tiránicos de izquierdas, pues también la situación puede ser muy, muy delicada. En todo caso, quiero cerrar el comentario editorial de hoy citando a una amiga muy cercana de Marco Rubio, también del Partido Republicano, y me refiero a la congresista María Elvira Salazar. Ha escrito este tuit en la red X. Díaz-Canel, Maduro y Ortega deben tener pesadillas. Con Trump en la Casa Blanca y Marco en el Departamento de Estado, saben que los días de sus dictaduras están contados. Ya se respiran aires de libertad, es hora de extirpar el cáncer del socialismo. Ahora empieza lo bueno. Su palabra vaya adelante, María Elvira. 9:22. Ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy, martes 12 de noviembre.
Y a las 9:26 vamos con las noticias más importantes de este martes 12 de noviembre. Donald Trump nombró al excongresista de Nueva York, Lee Zeldin, para dirigir la Agencia de Protección Ambiental mientras continúa construyendo su futura administración con partidarios leales. Zeldin, un republicano que fracasó en su intento de ser gobernador de Nueva York en 2022, garantizará decisiones desregulatorias justas y rápidas que se promulgarán de manera que se desate el poder de las empresas estadounidenses, cita textual para Donald Trump en un comunicado. Zeldin también mantendrá los estándares ambientales más altos, incluido el aire y el agua más limpios del planeta, otra cita para Donald Trump. Este anuncio se produjo después de que Trump eligiera a Stephen Miller, un asesor de larga data y de línea dura en materia de inmigración, como subdirector de políticas en su nueva administración. Y aquí está la noticia desde West Palm Beach. Trump parece haberse decidido por Marco Rubio, el senador de Florida que ha adoptado posiciones de línea dura sobre China, Irán y Venezuela para ser el secretario de Estado. Al elegir a Rubio para un papel político clave, Trump puede ayudar a consolidar las ganancias electorales entre los latinos y dejar en claro que tienen un lugar en los niveles más altos de su administración. Si se confirma, Rubio probablemente le dará una importancia mucho mayor a América Latina que cualquier secretario de Estado anterior, según Mauricio Claver Carone. Rubio, como dijimos, nació en Miami hace 53 años, hijo de cubanos, casado con Janet Rubio. También, ella es hija de colombianos. El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada y conocida del mercado, continúa imparable su revalorización desde que Donald Trump ganó las elecciones y alcanza un nuevo máximo histórico, ayer al superar los $88,000. La criptodivisa ha pasado de cotizar en el entorno de los $69,000 el día de la celebración de las elecciones a alcanzar ahora 88,451 durante la sesión de ayer, según Coinmetrics, tras apreciarse 30% la pasada semana. Nicolás Maduro aseguró ayer que las personas que fueron detenidas tras las protestas postelectorales no son presos políticos, sino violentos terroristas. Sin embargo, llamó a rectificar en caso de que haya algún error en los procedimientos. Durante la transmisión de su programa con Maduro, explicó que en la oposición apuestan a la desmemoria y a la manipulación. Asimismo, la acusó de pagar y drogar a menores de edad, convictos y confesos, para que protestaran en su contra y ahora quieren decir que son presos políticos. En ese sentido, expresó que en esos casos tiene que haber justicia severa, pues desde su punto de vista es la base de la paz y de la estabilidad de un país. Maduro también hizo un llamado a su fiscal Tarek William Saab, así como a los jueces del país, y dijo, si hay algún caso que haya que rectificar y revisar, también que haya justicia, en caso de que haya habido algún error relacionado a las detenciones. Mientras el fiscal Tarek William Saab denunció una campaña para mostrar a criminales capturados en el contexto de protestas postelectorales como presos políticos, y reiteró que en Venezuela no hay niños detenidos como denuncia la oposición mayoritaria, sino adolescentes que lamentablemente han confesado. Dijo, fueron utilizados para ocasionar actos de violencia. Es bueno acotar que sabemos ya cómo se logran las confesiones en el régimen de Maduro, y también es bueno precisar que la ley es de niños, niñas y adolescentes. Un niño de 13 años es un adolescente, es verdad, pero es un niño, ¿o no? María Corina Machado agradeció ayer la Medalla de la Democracia 2024 que le ha otorgado la Asociación Internacional de Consultores Políticos, IAPC por sus siglas en inglés, conformada por profesionales de varios países de los 5 continentes por su incansable lucha. Dijo María Corina Machado, muchísimas gracias a la Asociación Internacional de Consultores Políticos por este enorme reconocimiento a la sociedad venezolana en nuestra lucha por la democracia y la libertad de Venezuela.
Eso lo escribió en la red X. Insistió en que hay millones de ciudadanos organizados dentro y fuera de Venezuela dándolo todo para lograr la transición a la democracia que se va a lograr. 5 trabajadores resultaron heridos tras un incendio registrado ayer en la mañana en el gasoducto número 26 Muscar Soto del complejo operativo Muscar en la división Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora en el estado Monagas. La información fue confirmada por PDVSA mediante su canal de Telegram, en el cual señaló que los trabajadores afectados fueron trasladados a centros de salud de la región, donde reciben atención médica especializada y apoyo de la empresa, e informó que el equipo técnico ejecuta acciones para investigar las causas del incidente, pero señalaron que las mismas son extrañas y que podrían tratarse de un ataque a la infraestructura petrolera nacional. Otra muestra de la ineficacia de la Guardia Nacional, que tiene que cuidar todas las instalaciones petroleras, y según PDVSA y el gobierno vive pues de sabotaje en sabotaje. El presidente dominicano Luis Abinader calificó de acto terrorista el incidente en el que un avión de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines recibió varios disparos cuando intentó aterrizar en Haití y tuvo que desviarse a República Dominicana. Cito: las bandas armadas que mantienen desestabilizado Haití deben ser declaradas terroristas, dijo el gobernante, quien llamó a la comunidad internacional a calificar a esos grupos como terroristas. El avión con 48 personas a bordo tuvo que desviarse a la ciudad de Santiago, en el norte de la República Dominicana. Varias aerolíneas americanas han cancelado hoy sus vuelos hacia Haití. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum prometió el apoyo de las Fuerzas Armadas tras un ataque que dejó 10 muertos y 3 heridos en un bar de Querétaro. La gobernante respondió a cuestionamientos sobre el ataque el sábado en el bar Los Cantaritos, cerca del centro de Querétaro, considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad por su arquitectura, y un lugar en el que no suelen ocurrir masacres como en otras zonas del país. Los países árabes y musulmanes instaron a Israel a retirarse de los territorios que ocupa desde 1967 para lograr una paz global. Esto durante una cumbre celebrada en Arabia Saudita, convertido en un polvorín, el Medio Oriente por las guerras en Gaza y el Líbano. Los participantes en la cumbre conjunta en Riad de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica abogan por la unidad de todos los territorios palestinos, la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada, dentro de un Estado palestino, cuya capital debe ser Jerusalén Oriental, ocupada y anexada por Israel. La cumbre árabe musulmana condenó el crimen de genocidio cometido por el ejército israelí en la Franja de Gaza, particularmente en el norte del territorio palestino en las últimas semanas. También exigió prohibir la exportación o transferencia de armas y municiones a Israel y condenó los continuos ataques de las autoridades israelíes y sus representantes contra Naciones Unidas. Esta información es grave y delicada porque está remitiendo la postura árabe a los términos de 1967, antes de la famosa Guerra de los 6 días. Son las 9:35 de la mañana. Vamos entonces con nuestra primera entrevista del día de hoy. Pasa a investigación externa el caso contra el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por señalamientos de acoso sexual. Así lo informa la presidenta de la Asamblea de Estados parte de la Corte Penal Internacional. Vamos a conversar con el periodista y activista de derechos humanos Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. Un abrazo enorme, César Miguel. Luis Carlos, ¿qué ocurre con el fiscal Khan y cómo afecta esta investigación, el caso venezolano, las gestiones que él adelanta con relación a Venezuela? Sí. Lo primero es que estamos ante un funcionario de muy alto nivel y de muy alta importancia en la estructura internacional.
es el fiscal principal de la Corte Penal Internacional, por lo tanto de él dependen los procesos de investigación, los juicios, todo lo que se lleva adelante. Este caso donde una mujer del equipo de la Fiscalía ha denunciado que fue víctima de acoso sexual, lo que hace es que pone en juego los propios mecanismos internos de la Corte Penal para resolver sus conflictos. Y aquí pasó algo que es inédito, y es que la propia Corte tiene un mecanismo de supervisión independiente, que es una oficina que se llama IOM, y ese mecanismo, que se supone que es el que está llamado a atender estos casos, para esta ocasión fue cambiado. Y es la gran información de este comunicado de la Asamblea de Estados Partes. ¿Cómo que fue cambiado? ¿Cómo que fue cambiado? Porque la Asamblea de Estados Partes lo que dice es que para respetar la centralidad de la víctima, es decir, la víctima tiene que estar de acuerdo, tiene que tener consenso con el proceso que se va a abrir, ellos han decidido buscar a un agente externo, un mecanismo externo. Y esto es un punto importante y ya explico por qué. Porque la víctima pudo decir que parte de este mecanismo de supervisión independiente, esta oficinita de la CPI, tiene gente que ha trabajado para Karim Khan. Entonces denuncia que puede haber conflicto de interés, y como la Corte Penal es el máximo órgano de justicia mundial, tiene que dar el ejemplo, y lo que ha hecho la Asamblea de Estados Partes de una manera inédita, insisto, es decir, bueno, este conflicto no lo podemos resolver internamente, hay que buscar un mecanismo externo. Hasta ahora no se ha dado información de cuál, pero esto es una gran noticia para muchas mujeres en todo el mundo que, por ejemplo, denuncian acoso sexual en su empresa y la empresa cree que lo puede resolver con el Departamento de Recursos Humanos. O dentro de un gobierno creen que se lo pueden dar a un compadre del acusado y el compadre resuelve. Entonces, esto ya es un dato importante. Hasta ahora no se ha dicho que Karim sea inocente ni culpable, solamente que va a un proceso donde ambas partes tienen que tener igualdad de condiciones. Ahora, esto, que por supuesto desvía la atención de todo, que por supuesto es como que hackeara la agenda de preocupaciones de la Corte Penal, porque ellos están encargados, bueno, de los casos de la acusación contra Rusia, contra Israel, de los juicios pendientes. Este caso, por supuesto que va a alargar o va a tropezar los trabajos que se hacen en la Corte Penal. ¿Cómo afecta esto a Venezuela? Pues te lo cuento. La Fiscalía está llevando adelante una investigación. La Fiscalía tiene centenares de empleados. Y esos empleados, por supuesto, que nos van a decir que siguen trabajando, que siguen investigando, que siguen en lo suyo. Pero hay una gran duda, y es que si empieza el proceso de investigación real contra Karim Khan, si le piden o no entonces que se separe del cargo temporalmente. Eso, por supuesto, que alargaría los tiempos de cualquier posible orden de detención, de cualquier posible avance en un juicio. Ahora, ¿afecta directamente a Venezuela? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque se especula mucho sobre el caso venezolano, pero uno no sabe si las órdenes de captura ya están listas y están esperando un buen momento, o si todavía faltan algunos meses más de investigación para determinar a quién se acusa. Y esto, nuevamente, hay que explicarlo, César. La Corte tiene muchos casos, la Corte tiene muchas pruebas, pero para llevar a alguien ante la CPI tiene que tener balas de plata, tiene que tener casos muy bien sustanciados, que no fallen, que no se caigan, claro. Y por eso si se toman un poco más de tiempo, pues bueno, es mejor para todos en términos de proceso. Fíjate, el fiscal ha dicho, pues como suelen reaccionar las personas en estos casos, ha negado, esta es una verdad alguna en las insinuaciones, dijo que tanto él como la CPI enfrentan una amplia gama de ataques y amenazas debido a los casos en curso, y dijo, en los últimos meses mi familia, incluida mi esposa y mi hijo, también han sido objetivo de ataques. Es la defensa primera que viene y es la habitual en estos casos, negar que hubo algún acoso. Pero si lo retiran, ¿qué pasa? Porque tú lo dijiste, estamos hablando de un funcionario demasiado importante en el mundo, en la justicia mundial. Es que parte de que sea él es lo que hace que un grupo de personas diga, epa, él sabe en qué lío se mete si le toca la puerta de noche a una mujer en un hotel, en una visita de la corte. O sea, ¿cómo él puede cometer estos actos? Entonces, claro que hay duda, hay margen de duda, y él en su primer comunicado dijo que era inocente, pero se somete al proceso. Como una persona que trabaja con esto y dice, bueno, yo me someto al proceso, adelante con el proceso. Eso además no quita que lo segundo que haya dicho es verdad. ¿A qué se refiere?
claro que está bajo presión y claro que está bajo ataques. En un mismo año, o sea, en un mismo periodo, le abrió un proceso a Putin, un proceso a Netanyahu y un proceso a Hamas. Por supuesto que está bajo presión de grandes poderes en el mundo. Pero entonces aquí vienen las especulaciones. Hay gente que ha sido capaz de decir, y esto ha aparecido en The Guardian, en New York Times, que probablemente la denuncia sea parte de un ataque de uno de estos gobiernos contra Karim. Eso es terrible si es verdad, porque instrumentaliza a una mujer que probablemente fue víctima de abuso. Pero también dicen la otra cosa, que es, el fiscal podía saber que venía esta denuncia, entonces se lanzó las órdenes de captura para desviar la atención. Pero es que estamos hablando de especulaciones, por eso es que todos necesitamos debido proceso, que se sepa la verdad y que las cosas se hagan bien. Lo que pasa es que los ritmos de la corte son lentos. No sabemos nada. ¿Y qué sabemos de la supuesta víctima, Luis Carlos? Estuve en una reunión donde una funcionaria de la Corte Penal dijo en público, conocemos a la víctima. No dijo más, pero cuando ya te hablan de alguien concreto, las cosas cambian. O sea, al decir, es una de nuestras compañeras. Entonces, claro que es un tema que habrá que discutir porque hay que ver realmente qué pasó, cómo pasó. Y lo importante aquí es que el organismo más importante de justicia del mundo está puesto en prueba y tiene entonces que demostrar que puede hacer las cosas bien. Esto además lo conecto con otra cosa, César, y es que estamos a 12 de noviembre. En 3 semanas, la primera semana de diciembre, es la Asamblea de Estados Partes. La Asamblea de Estados Partes es el organismo que regula a la Corte Penal. Son los que legislan, son los que nombraron a Karim Khan. Y por supuesto que esto pasa a ser el tema 1 de la agenda. Ellos tienen que hablar de presupuestos, tienen que hablar de los casos, del desempeño, pero es que esto pasa a ser el tema 1 por completo, así que La Haya va a ser un foco de noticias, y para mí, por cierto, va a ser un placer reportarte desde allá, pero es que esto va a ser increíble porque todo el mundo está pendiente de qué va a pasar con la Corte. Es una Corte además que siempre tiene que demostrar para qué sirve, porque, bueno, está bajo la mirada de todo el mundo y es la única Corte permanente para hacer juicios penales internacionales. Bueno, ya estás comprometido a reportarnos desde La Haya, ¿no? Ahí estaremos, César. Va a ser muy, muy importante porque estamos pendientes del caso venezolano. Sabemos además que hay muchas presiones para que esto avance, pero también la Fiscalía es absolutamente autónoma en sus tiempos y tiene que respetar sus propios procesos. Muy bien. Luis Carlos, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un abrazo grande, César. Qué curioso, Luis Carlos Díaz, periodista y activista en defensa de derechos humanos. Qué curioso este caso que ocurre hoy, que lo estamos reseñando hoy, 12 de noviembre del 2024, cuando se están cumpliendo 376 años del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Recuerdan que cuando leí los versos dije, están más vigentes que nunca? Si lo dudan, se los vuelvo a leer. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. El poema es mucho más largo. Sugiero a los interesados que lo googleen, que no era un verbo que conociera Sor Juana Inés. 9:44, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Son las 9:46. Toma nota de este número: 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada está licenciada para trabajar temas de migración en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Y si estás en Venezuela, anota este número: 0212-771-3040. 0212-771-3040. Llama a ese número que sin costo adicional va a repicar aquí en Miami en la oficina de María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración, para que tus sueños de inmigración se hagan realidad.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha dicho: he aprendido que hay que ser muy cuidadoso cuando se trata de otros países y presidentes. Maduro es un problema de Venezuela, no un problema de Brasil. Yo quiero que Venezuela viva bien, que ellos cuiden de su pueblo con dignidad. Yo me preocupo de Brasil. Maduro que se preocupe del pueblo de él, el pueblo venezolano que se preocupe de Maduro. Vamos a Buenos Aires. Ahí está la periodista Silvia Colombo, especialista en la cobertura de América Latina para la Folha de Sao Paulo. Colabora también con el ABC de Madrid y The Guardian en Londres. Silvia, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Rincón. Acá estamos para lo que necesiten. Silvia, en este lenguaje un tanto elástico, por no decir críptico, ¿qué quiso decir Lula da Silva? ¿Se está lavando las manos a lo Poncio Pilato frente al problema venezolano, ahora que están como enfrentados? No creo que esté lavando las manos de la misma manera como lo están haciendo otros países, es decir, Argentina, todos los países que están con gobiernos más, con gobernantes más a la derecha del espectro político, ¿no? Yo creo que Lula está actuando como cree que debe ser la presencia de Brasil en Sudamérica. Él quiere ser un líder regional y para eso desde el principio de su gestión estuvo llamando al acercamiento con la Venezuela de Maduro, al acercamiento con el régimen, distinto a lo que hacía su antecesor Jair Bolsonaro. El tema es que el acercamiento no ha funcionado porque Maduro sigue mucho a la defensiva y no cumplió lo que prometió en el acuerdo de Barbados y ni a Lula, ¿no? Y ahora Lula se está desmarcando. En esta frase, en esta sentencia, ¿qué rol puede jugar el señor Celso Amorín, Silvia? Celso Amorín estuvo en Caracas durante las elecciones, estuvo acompañando. La idea era que pudiera mantener, toda la idea del Itamaraty en general y de Lula en particular, es mantener una puerta semiabierta, un espacio por donde todavía se pueda conversar con Maduro, negociar con Maduro, algo a que otros países de la región ya le cerraron la puerta, ¿no? Entonces creo que Itamaraty y Lula todavía piensan en ese sentido, pero Lula se cansó ya de avalarlo públicamente y después ser como engañado por el mismo Maduro, ¿no? Como cuando ha hecho reclamos sobre el tema de María Corina, sobre la candidatura de Corina Lloris, y recibió críticas de Jorge Rodríguez en ese sentido, pero y yo creo que Venezuela esperaría que Lula por lo menos aceptara los resultados. No lo está aceptando, pero tampoco rompió relaciones. Romper relaciones no está en la agenda de Brasil, ni del gobierno brasileño. Brasil no va a romper relaciones con Venezuela, no es un rompimiento, porque necesita mucho de ella, ¿no? La frontera entre Brasil y Venezuela es muy importante. Entonces creo que está aumentando el tono de las críticas, una escalada más de presión, ¿no? De hacer presión al régimen, pero no va a cortar la relación con Maduro. Y creo que Maduro en algún momento va a necesitar eso. ¿Va a necesitar qué, Silvia? Va a necesitar tener un aliado en la región, y los demás le cerraron las puertas, ¿no? Claro, porque está distanciado de Lula y distanciado de Petro a la vez, que serían sus aliados naturales y sus vecinos, ¿no? Exacto, pero Petro también hay que considerar que Petro vive una crisis de popularidad muy grande, una crisis interna muy grande entre él y el Congreso. Le queda 1 año y medio de gobierno en que tiene que defenderse de muchas acusaciones internas en Colombia. O sea, no sé si Petro tendrá tanto tiempo para dedicarse al tema venezolano como tendrá Lula. Entonces, por eso que aunque haya esa fricción ahora, todavía es la mejor opción para Maduro si quiere negociar una salida con un país amigo de la región,
la mejor opción todavía es Brasil. Y es por eso que Brasil no se le cierra la puerta de una. Ya. Sí, le hace algunos comentarios distintos y que no haría hace un año, hace 2 años, pero la situación cambió, ¿no? Y nosotros vimos la película que pasó durante estos últimos 6 meses, ¿no? Así es, así es. Silvia, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, gracias a ti, un placer conocerle. Gracias, Silvia. Lo mismo digo. Silvia Colombo es periodista de La Folha de Sao Paulo, en Brasil, en Buenos Aires, desde donde cubre toda América Latina, para ABC, The Guardian en Londres y, por supuesto, La Folha de Sao Paulo. Son las 9:54 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, ayer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, brindó una recomendación no solicitada a su homólogo costarricense Rodrigo Chávez. Dijo, si nos acepta un consejo en el tema de seguridad, tienen que ponerse todos detrás del plan o no va a funcionar. No hay forma de que un gobierno pueda competir con los incentivos del crimen. Por eso el Estado debe intervenir y hacer valer su monopolio de la fuerza sobre la violencia. El Congreso y el Poder Judicial se negaron a recibir a Bukele, cuya política de seguridad es criticada por organismos de derechos humanos y su reelección en febrero pasado fue cuestionada por estar prohibida en la Constitución. Desestimando esas críticas, el gobernante Rodrigo Chávez de Costa Rica elogió la política de seguridad de Bukele y comentó que valdría la pena aprender esa lección para aplicarla en Costa Rica, que suma 757 homicidios en el año 2024, principalmente ligados al narcotráfico. Curioso esto, ¿no? Que sea el presidente del país más civil y democrático de Costa Rica el que le esté dando este espaldarazo. Así es. A Nayib Bukele. Bien, veremos entonces qué ocurre. Gracias, Flor Alicia. Estamos tratando de hacer contacto con Rafael Bernal, periodista de Digil, para hablar con él del tema del acuerdo climático. Mientras los delegados de casi 200 países se reúnen para una importante cumbre internacional sobre cómo abordar la amenaza del cambio climático, se enfrentan a una nueva era de incertidumbre para los compromisos climáticos de Estados Unidos a raíz de la victoria de Donald Trump. Trump ha dicho que en un segundo mandato volvería a salir del Acuerdo Climático de París, un acuerdo que fue firmado en el 2016 con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global a no más de 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Estados Unidos se retiró formalmente durante el primer mandato de Trump, pero luego Joe Biden volvió a incorporar a Estados Unidos al acuerdo. CBS News se ha comunicado con la oficina de transición de Trump para obtener más información. Estados Unidos se unió a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tratado internacional en 1992, y ha asistido a sus conferencias conocidas como COP, Conferencia de las Partes, en muchos años. Desde entonces, la más reciente fue la COP28, el año pasado en Dubái. Ahora bien, el proyecto 2025, el plan conservador elaborado por la Heritage Foundation para la próxima administración republicana, de la cual Donald Trump ha tratado de distanciarse, pero lo han vinculado duramente con ella, exige que Estados Unidos se retire tanto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático como del Acuerdo de París. Los expertos dicen que retirarse de los principales acuerdos climáticos tiene el potencial de aislar a Estados Unidos en las negociaciones climáticas globales, dañar su reputación como líder y alentar a otras naciones con altas emisiones, como China, a restar prioridad a sus reducciones de emisiones. Abandonar el Acuerdo de París significaría que Estados Unidos no tendría que informar sobre sus emisiones cada año y tendría responsabilidades legales más débiles para proporcionar financiamiento climático a los países en desarrollo. Ahora bien,
hay que ver qué postura va a tener Donald Trump con relación a esto. Es bueno acotar que cuando se retiró Estados Unidos en el primer gobierno de Trump, no se retiró más nadie siguió tras Estados Unidos. Leo este comentario de Jonathan Pershing, director del programa de medio ambiente de la Fundación William y Flora Hewlett, quien fuera el enviado especial para el cambio climático del Departamento de Estado. Él dice: me sorprende que la última vez que esto ocurrió, la salida, incluso con la conmoción, ningún otro país siguió los pasos de Estados Unidos y se retiró del acuerdo. Ahora bien, retirarse del Acuerdo de París tardaría al menos un año en completarse y un futuro presidente tendría el poder de volver a unirse si así lo desea, tal como hizo Biden después de Trump. Veremos, pues, qué ocurre. Y Floralicia tiene una noticia de última hora. ¿Qué tienes ahora, Floralicia? Sí, César, el presidente electo Donald Trump ha elegido a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, como su próxima secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, según dos personas familiarizadas con la elección. Esto lo publica CNN. Noem será elegida para hacerse cargo de la agencia, ya que dos importantes figuras de línea dura en materia de inmigración, Stephen Miller y Tom Homan, están previstos para ocupar puestos de alto nivel en la misma agencia, lo que indica que Trump se toma muy en serio su promesa de tomar medidas enérgicas contra sus compromisos en materia de inmigración. Con la elección de Noem, Trump se asegura de que una persona leal dirija una agencia que él prioriza y que es clave para su agenda nacional. Noem, quien anteriormente fue representante de Dakota del Sur, ahora tendrá la tarea de supervisar una agencia en expansión que supervisa todo, desde aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, hasta la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Servicio Secreto de Estados Unidos. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Continúan, pues, armando su gabinete, su equipo de gobierno. Gracias, Floralicia. No dimos con Rafael Bernal. Bueno, ya veremos. El reloj indica 10:01, Capicúa. Hacemos una pausa. Al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. ¿Estás decepcionada? ¿Estás decepcionado? ¿Se puede aprender de la decepción? Ya hablamos de eso en Conexión. ¿Qué es la decepción? ¿Por qué nos decepcionamos de algo, de alguna circunstancia, de algún fenómeno, de alguna persona, de alguna institución o de nosotros mismos? ¿Cómo definir la decepción? ¿Se puede aprender de una decepción? ¿Cuán negativo o positivo puede ser el golpe que supone una decepción? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. En Ciudad de México está Andrei Urosa, psicólogo y sexólogo. Andrei, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Bueno, muchas gracias a ti, al espacio. Es un honor estar en tu programa. Bueno, espera que presente a tu compañera en el foro, por favor. Bien abajo en el continente, en la región austral del planeta, está la también psicóloga clínica, especialista en terapia de familia, Marvi Mesa de Martínez. Marvi, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, César Miguel. Gracias a ti por la invitación. Hola, Andrei. Un placer Marvi, estar acá. Mucho gusto. Muy bien. Ahora sí, Andrei, por favor. Perdón. No, adelante. Bueno, primero yo empezaría con las definiciones, ¿no? O sea, yo creo que a veces se confunde decepción, de frustración, de fracaso, ¿no? Creo que la decepción incluye un poco un componente de confianza en algo o en alguien, ¿no? Y la frustración sería sencillamente no conseguir aquello que se desea, ¿no? Entonces, la vida está llena de frustraciones. Yo sé que es una palabra que muchas veces tiene una connotación negativa, ¿no? Desde la psicología a veces tomamos palabras que se usan en el lenguaje común que no significan exactamente lo mismo. Por ejemplo, es normal que la gente diga, ay, tú no tienes personalidad.
Bueno, desde la psicología eso es completamente imposible porque si eres una persona, tienes personalidad. Lo mismo va por el tema de la frustración, cuando la gente dice, ay, estás frustrado, y como si fuese algo malo, cuando la frustración realmente es algo que pues nos sucede casi todos los días, o todos los días, yo diría. Es sencillamente no obtener aquello que queremos, ¿no? Y Sí. bueno, las frustraciones o las decepciones pueden ser vistas como experiencias que nos conectan con la realidad de nuestras propias limitaciones y también con aquellos conflictos quizás también de deseos inconscientes y las realidades externas. En cada infancia la persona pasa por ciertas decepciones de que somos niños y importa muchísimo la crianza acerca de cómo nos acostumbramos a no obtener aquello que queremos, ¿no? Ya. Las decepciones pueden ser vistas como, sí, como perder un deseo o una expectativa que nos era importante, pero también es un momento que nos hace pensar en nuestras propias limitaciones y eso nos ayuda a crecer también. Muy bien, Entonces, muchas veces la decepción nos lleva a ¿qué estoy aprendiendo de esto? muy bien. Marvi, me gustaría oír tu opinión al respecto de la decepción. A ver, la decepción además es un sentimiento, una emoción egoistónica, desagradable, algo que suele ser doloroso y como dijo Andrei, viene un poco por el incumplimiento de una expectativa. O sea, tenemos una expectativa respecto a nosotros mismos, respecto a las otras personas, respecto a situaciones que van a ocurrir o acontecimientos que van a ocurrir y no ocurren. Puede venir también por metas no alcanzadas por nosotros mismos y en relación a los demás, muchas veces son cosas que nosotros esperamos de acuerdo a nuestros valores y a nuestras creencias de vida. O sea, como yo actuaría, yo esperaría que la otra persona actúe de la misma manera y bueno, sabemos que no siempre es así porque cada persona actúa de acuerdo a sus propios valores y creencias, ¿no? Ya. Ahora, me frustro, me decepciono de algo, pero eso es un elemento exógeno que no depende de mí. ¿O cuánto de mí hay en una decepción, Andrei? Bueno, justamente esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque las decepciones, sobre todo aquellas grandes, son aquellas que nos llevan a preguntarnos, o bueno, en teoría, o sería bueno, que cada decepción grande que nos llevamos en la vida nos llevaría a preguntarnos qué estábamos buscando específicamente y más aún, de una manera más personal, ¿qué dice de nosotros que tal o cual cosa nos decepcione tanto, ¿no? Las decepciones pueden ser de muchas maneras y claro, a todo el mundo le afecta hasta cierto punto no obtener aquello que uno quiere. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué te afecta tanto a ti? Hace poco hablabas del tema de la cuestión internacional, que Trump ganó las elecciones y algo que se ha visto, sobre todo en Estados Unidos, es que muchas personas incluso han tenido temas de ansiedad. No sé si escuchaste que hace poco, la verdad que no pude revisar y hay un poco que no se sabe si es verdad o no, pero al parecer ya empiezan a haber hasta suicidios con respecto a que Trump ganó la presidencia. No puede ser. Sí, ¿Sí? Anteayer lo vi, que está el primer caso de una persona que dice, proclama, no se sabe todavía los detalles, pero que se suicidó porque Trump ganó y no pudo soportar la idea de vivir un mundo donde Trump sea el presidente. Y la verdad que es algo que ha afectado a muchísimas personas a lo largo del mundo, ¿no? Ahora, la cuestión es, ¿por qué te afecta tanto a ti? Quizás hay una historia detrás, quizás hay una historia de decepciones, de frustraciones en la vida, que hablan más acerca de no tanto lo que sucede en el exterior, sino temas no trabajados, ¿no? Que no se han podido superar. Marvi, esto no es exagerado llevar a esos extremos alguna decepción por un hecho político. ¿Qué nos dice eso? Es que eso depende de la estructura de personalidad de cada quien. Claro. En estructuras muy frágiles, muy vulnerables, es muy fácil que ciertas ideas o ciertas creencias estén como bien arraigadas y se conviertan en ideas fijas y obsesivas que hacen que actúen en consecuencia. Si esta persona tiene una creencia, o sea, esta persona de la que está hablando Andrei,
tiene una creencia catastrófica absolutamente de si gana Trump va a pasar algo muy malo, o sea, un poco en este ejemplo que estaba trayendo Andrei, obviamente siente que esa es una solución para esto catastrófico que está anticipando. Pero obviamente no es lo normal, no es lo sano, no es lo saludable que uno esperaría de alguien. Una decepción se supone que debería de ser una oportunidad de aprendizaje si tomamos esto como entender qué cosas puedo yo modificar para una futura ocasión. Me gustaría oír tu opinión en ese sentido, Andrei. Tener la decepción como aprendizaje. Es decir, verle el lado positivo a lo negativo. Ojo, yo tengo una postura que a mí no me gusta ser como estas personas que son, bueno, que incluso también se ha llamado el positivismo tóxico, ¿no? Todo está bien, no te preocupes. Sonríe. Como aquí en México se dice, échale ganas, allá en Venezuela se dice diferente. Pero bueno, yo sí siento que hay veces donde hay que ser empático, donde hay que ser consciente de que algunas decepciones en la vida van a ser muy fuertes, ¿no? Te pongo un ejemplo de mi práctica clínica. Tengo un paciente que hace poco le dio una meningitis y perdió la audición de su oído derecho, ya definitivamente, ¿no? Y él se lo dice a la gente y le dice, bueno, pero no te preocupes, tú sigue adelante. Y él dice, oye, pero es que la gente no sabe lo que uno está acostumbrado a que tus dos oídos funcionen correctamente y de repente a tus 37 años perder la audición en uno, la gente es difícil que empatice. Entonces eso es una frustración, es una decepción. Yo creo que también tenemos el deber de ante todo, no todo el tiempo decir, bueno, no te preocupes, todo va a estar bien, sino más bien cambiar el tema de, bueno, ¿qué puedes aprender de esto? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué es lo más difícil de esto? Yo siento que eso te puede dar lugar a una expectativa más realista, porque gran parte de las decepciones se dan por expectativas poco realistas a veces también. Fíjate, Andrei, con relación a eso, me han preguntado algunas veces, ¿por qué yo digo que tengas el mejor día posible y no que tengas un buen día? Yo digo que tengas el mejor día posible porque todo depende de en qué circunstancia estás. Si tú estás acompañando a un familiar en terapia intensiva, pues yo no te puedo decir que tengas un feliz día. Yo te digo, ten el mejor día posible en el contexto en que estás. Si te estás casando hoy, bueno, ten el mejor día posible. Es más o menos así como veo las cosas. A ver, Marvi, ¿de qué manera puedo yo sacar aprendizaje de una decepción, de una frustración? Un poco en la línea de lo que tú acabas de decir, es entender que en la vida hay imprevistos. O sea, hay imprevisto, hay incertidumbre, hay crisis. Yo creo que lo único seguro, aparte de la muerte que tiene la vida, es que va a haber crisis y va a haber cambios. Entonces, si sentimos, de hecho, por ahí hay un meme que dice que la vida me la imagino como una línea recta y realmente después termina siendo como muchas líneas a la vez y muchas curvas, ¿no? Si yo imagino que pueden surgir cosas y puedo adaptar mis expectativas a eso, quizás evito decepcionarme tanto. Y también que sirvan cada una de esas decepciones como para poder entender qué cosas puedo modificar para la próxima vez. También depende, César, de quién son las decepciones, porque como dije anteriormente, puede ser que me decepcione de mí misma y de no haber conseguido ciertas metas que yo me planteé en algún momento, pero también puede haber decepciones con el otro. Y en las relaciones de pareja es una cosa muy frecuente también, donde yo pongo todas mis expectativas en la otra persona y que se supone que la otra persona debería de actuar de la manera en que yo actuaría y resulta que termino decepcionada o decepcionado porque no ocurre de esa manera. Porque la gente no actúa de la forma en que yo tengo que actuar. Eso parte desde las situaciones de infidelidad, donde yo espero que la otra persona sea fiel porque yo soy fiel, cuando eso no es así. Yo espero flores en 14 de febrero porque se supone que en ese momento ocurren. O sea, siempre si tengo expectativas que a veces son irreales, porque bueno, no siempre va a haber el dinero para las flores, no siempre
va a haber la intención de ser fiel. No siempre la otra persona va a tener esto como dentro de su sistema de valores. Si yo entiendo que la otra persona puede elegir otras maneras, también puedo evitar tantas decepciones en las relaciones con los demás. Y saber entonces con quién estás casado o con quién estás unido, ¿no? Sí, ver a la persona como una persona, no como algo ideal, ¿no? Ya, eso vale, y en el caso de una relación de pareja lo podemos entender, porque en definitiva puede haber un divorcio si el problema es insuperable, ¿verdad? Una separación. Pero en el caso que planteó Andrei del paciente, cuando tienes una circunstancia país, ¿qué ocurre? Por ejemplo, los venezolanos no les gusta lo que viven y por algo hay una diáspora de 8,5 millones de venezolanos que están fuera de su país. Más, ¿qué se aprende de eso? ¿Cómo se maneja esa decepción psicológicamente, Andrei? Bueno, sí es cierto, hay muchos cambios sociales, políticos. Yo creo que la gran mayoría, por no decir el todos, ¿no? En algún punto nos decepcionamos de lo que se convirtió Venezuela, ¿no? Algunos tomaron la decisión de quedarse, otros tomaron la decisión de marcharse, de irse y de emigrar, ¿no? Claro, cada uno tiene su propio camino, ¿no? Cada uno puede tener sus propias expectativas, ¿no? Cada uno puede formarse como su plan, sabiendo que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? Estar preparado para la acción y saber adaptarse es algo que también se habla mucho de la psicología, el famoso concepto de la resiliencia, que es ante una dificultad poder aguantar y poder responder, ¿no? Yo creo que, digamos, social y culturalmente los venezolanos hemos sido como muy adaptables y en estos últimos años mucho más. Yo creo que las expectativas que uno puede tener tanto de uno mismo como de los demás, fíjate que ahorita hablaban de las expectativas del otro y también de uno, pero también es importante recordar que esas expectativas pueden cambiar a lo largo del tiempo. Hablabas del tema de pareja. Yo que soy sexólogo también hablo acerca de las decepciones del propio cuerpo, ¿no? Sobre todo en los hombres, cuando tu cuerpo reacciona o no reacciona de una manera que tú no quieres y eso causa una gran decepción, tanto de ti mismo, le puede causar a tu pareja también. Y es importante reconocer que incluso las expectativas pueden cambiar a lo largo del tiempo y una decepción puede ser una gran vía para el aprendizaje, para ver de qué manera tú puedes aprender y de qué manera te puedes adaptar y qué cosas puedes corregir y ver, sobre todo en la terapia, ¿no? Yo a veces te digo que a veces una gran decepción es un buen camino para empezar una terapia. Claro. Bien, el tiempo se nos vino encima. Te dejo entonces, Marvi, la palabra ya para concluir esta conversación. César, principalmente con el tema de la decepción, lo que yo quiero dejar es que podemos aprender de ella. Pero para eso necesitamos reconocer la emoción que nos despierta, validar la emoción que nos despierta y entender que es normal sentirnos de esa forma y ver qué puedo hacer para evitar futuras decepciones a partir de ahí. Es aprender, básicamente. Para eso nos sirve. Muy bien. Quiero agradecerles a ambos pues que nos hayan acompañado en esta interesante conversación. Allá en Santiago de Chile, Marvi Mesa de Martínez, psicóloga clínica, especialista en terapia de familias. Gracias, Marvi. Gracias a ti, un placer. Y en Ciudad de México, el psicólogo y sexólogo Andrei Urosa. Andrei, muchas gracias. Muchas gracias a ti, César Miguel. Un saludo a la audiencia. Gracias. Bien, el reloj indica 10:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Un grupo armado secuestró a 6 miembros de una familia venezolana en la población de Reynosa, en México, cuando se dirigían a la frontera para acudir a su cita del CBP-1 e ingresar legalmente en Estados Unidos. Los casos de secuestro y muerte de migrantes en manos de estos clanes siguen incrementándose frente a la mirada indiferente del gobierno mexicano. La banda delictiva
contactó a los familiares en Venezuela y están solicitando $8,000 por persona para liberarlos. Tenemos miedo de que les hagan algo a los niños. Ellos solo querían un futuro mejor y ahora sus vidas están en peligro, según declaró una tía y fue citada por el diario La Nación en San Cristóbal, en los Andes venezolanos. Vamos a México. En la ciudad de Puebla está el periodista Alberto Rueda. Alberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. César Miguel, qué gusto también saludarte a ti y como siempre a toda tu audiencia. ¿Qué información manejas sobre este secuestro de esta familia venezolana, Alberto? Bueno, a ver, el caso lamentable de esta familia venezolana es uno de los muchos que ocurren a diario en territorio mexicano, al ser prácticamente paso obligado para poder llegar a Estados Unidos, que es el sueño de muchos quienes desde Centroamérica y desde otros países, bueno, buscan cruzar desde la frontera sur, que en Chiapas, y llegar a la zona de Estados Unidos para buscar un mejor futuro. Muchos vienen, obviamente, escapando de la violencia, de la inseguridad, sin saber que en México pues es una nación muy violenta y muy insegura en la actualidad. Lo ha sido casi siempre, pero en esos momentos vivimos un recrudecimiento de la violencia que pensamos que iba a frenarse con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que está encontrando sus picos más altos en la historia del país. Y, insisto, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ha ocurrido prácticamente en los últimos años, donde buscan los grupos criminales, incluso grupos del narcotráfico, son quienes secuestran o extorsionan a los migrantes a su paso por México. En algunos casos son forzados a trabajar para ellos y en muchos de los casos también son asesinados por parte de estos grupos criminales. Entonces, lo que ocurrió como el caso de esta familia, insisto, es el reflejo de un fenómeno que se mantiene al amparo de la impunidad porque los gobiernos son inoperantes, porque los gobiernos de entrada no reconocen que hay un problema y entonces lo dejan pasar y muchas veces lo minimizan. Lo que le pasa a los migrantes, pues obviamente ocurre porque están en un estado de alta vulnerabilidad, pero también es mucho de lo que pasa con los mismos compatriotas mexicanos, es decir, encuentran un nicho de oportunidad los criminales para extorsionar y para poder generar estos ingresos económicos. Alberto, en la noticia tal como la leí, decía esto ocurre ante la indiferencia del gobierno mexicano. ¿Qué ha dicho la señora Claudia Sheinbaum con relación a esta ola de violencia que ha recrudecido? A ver, prácticamente la estrategia de la presidencia de la República ante casos de crisis como esta es que se está investigando y no le va a dedicar más de 2 minutos, más de 1 minuto a temas que puedan resultar álgidos. No hay un pronunciamiento como tal formal por parte de la presidencia de la República, sin embargo, bueno, pues se está esperando. Ahora, a ver, porque hablar de ese tema tendría entonces que hablar también del recrudecimiento de la violencia en el norte. A donde ocurrió en Villahermosa es pues también una zona ya considerada como de alto riesgo. Estamos hablando de que prácticamente toda esa franja de Guerrero, de Tabasco, de Tamaulipas, de Sonora, bueno, pues están ocurriendo cosas muy fuertes que no están logrando controlar. Pero por parte de la autoridad incluso estatal están investigando ese caso, o sea, por lo menos es lo que dicen, están investigando ese caso como muchos otros. Por eso el problema, César Miguel, es que casos como los que ocurren con esa familia venezolana pasan a formar parte de la estadística, de la numeralia, de lo que pasa todos los días, sin que uno sea más grave o menos grave que el otro. Fíjate, tuvimos una masacre en Querétaro, que se supone es una zona bastante segura. ¿Qué ocurrió en Querétaro, en el centro de Querétaro? Pues llega un comando armado y están pues unas personas conviviendo en un bar, los famosos cantaritos, y como bien lo dice César Miguel, en un estado que además hay 2 características interesantes. Un estado que hasta hace poco tiempo era un estado seguro, pero que es gobernado por la oposición, es decir, por el PAN. Y esto toma relevancia porque pareciera que cuando ocurren cosas en estados donde gobierna la oposición y donde no gobiernan los partidos aliados al morenismo, al partido Morena y los partidos aliados, ahí es donde sí se señala, fíjate cómo ahí sí se habla en la mañanera.
ahí sí se le dedica más de 2 minutos porque se trata de gobiernos sí, de estados más bien que gobierna la oposición, pero es delicadísimo. Entonces, si te das cuenta, sí está el caso de los venezolanos, que es grave, de entrada es grave de origen, pero pues para la presidencia puede ser ahorita más grave el hecho de lo que ocurrió en Querétaro con estas 10 personas. Bueno, llega un comando armado, se baja y empieza a atacar a todos los presentes. Dice la presidenta que iban por alguien en específico, pero bueno, pues murieron 10 personas, lamentablemente. Obvio, ya hicieron la entrega de los cuerpos a los familiares, pero dentro de estos 10, pues hay muchas personas que son inocentes. Es una masacre más de esas que minimizó López Obrador y que se sigue minimizando en la actualidad. ¿Hay un cómputo, una estadística del número de muertos por la violencia desde que la señora Sheinbaum llegó al poder? No tengo el dato en ese preciso instante. Lo que sí es que las últimas cifras que vimos, o por lo menos el porcentaje de víctimas, sigue creciendo en México. Dios. Alberto, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Es un placer como siempre, querido César Miguel. Un saludo para toda tu audiencia. Alberto Rueda, destacado periodista mexicano, nos habló desde la ciudad de Puebla. El reloj indica 10:29 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? La oficina del primer ministro de Israel, César Miguel, Benjamín Netanyahu, arremetió hoy contra la detención de 4 sospechosos, entre ellos uno de sus portavoces, en relación con el escándalo conocido como Bibi Leaks, y dijo que solo conseguirán declaraciones falsas contra él. Aquí le cito: en un país democrático no se arresta a la gente por una filtración a pasar 20 días en sótanos, mientras se evita que vean a un abogado durante muchos días. Eli Feinstein, portavoz de Netanyahu y que hoy cumple 17 días detenido sin poder ver a un abogado la primera semana, es el principal sospechoso, César, en este caso de filtraciones de documentos de inteligencia militar a medios extranjeros, con el objetivo de modular la opinión pública en contra de un acuerdo con Hamás. Se dice que los documentos filtrados formaron la base de un artículo ampliamente desacreditado en el The Jewish Chronicle de Londres, que luego fue retirado, que sugería que Hamás planeaba sacar rehenes de Gaza a través de Egipto, y un artículo en el periódico alemán Bild que decía que Hamás estaba alargando las conversaciones como una forma de guerra psicológica contra Israel. Esto es lo que está pasando en este momento. Dios. Gracias, Flor Alicia. Leo lo siguiente. Se espera que Donald Trump nombre a Marco Rubio como secretario de Estado. A ello le dedicamos nuestro comentario editorial en la mañana de hoy. Rubio ha adoptado posiciones de línea dura sobre China, Irán y Venezuela, y vamos a plantearnos qué puede ocurrir con el primer latinoamericano como secretario de Estado. Es cierto que Marco Rubio nació en Miami, pero es hijo de cubanos y se ha comportado siempre como un latinoamericano. Abordemos el tema con el profesor Eduardo Gamarra, del Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida. Eduardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, César Miguel, un placer siempre. Muchas gracias. ¿Qué representa Marco Rubio si en efecto lo ratifican como el secretario de Estado de Donald Trump? Bueno, yo creo que Marco Rubio en grandes rasgos, es un político de origen latinoamericano, como tú dijiste, quizás el más exitoso que hemos visto. No solo que ha sido senador por ya 15 años, pero también ha sido candidato a la presidencia, inclusive uno de 3 finalistas, él, Ted Cruz y Donald Trump como finalistas en la primaria del año 2016. Ha tenido una carrera muy distinguida en el Senado, independientemente si uno estaba o no de acuerdo con sus posiciones, pero sí significa que es el primer
personaje de origen latinoamericano en llegar a una posición de esta magnitud, ¿no? A ver, la señora María Elvira Salazar, compañera de partido del señor Rubio, amiga del señor Rubio, igual de ascendencia cubana como él, ha puesto un tuit donde habla de las pesadillas que en este momento están teniendo Díaz-Canel, Maduro, Daniel Ortega con la llegada de Donald Trump en primer lugar y la designación de Marco Rubio. ¿Tiene sentido esa euforia? ¿Qué puede ocurrir en esos tres casos puntuales? Bueno, es entrar en un área de especulación. Yo creo Sí, que evidente, sí. viendo básicamente lo que ha sido la posición de Donald Trump respecto a la conducta de política exterior y sobre todo hacia América Latina, creo que sí podemos especular un poquito más diciendo lo siguiente. Donald Trump no es una persona que digamos, se va a conducir por la OEA, por el multilateralismo, por las negociaciones bilaterales. Él ha conducido la política exterior hacia América Latina y a propósito, durante el primer periodo de Trump, Marco Rubio fue uno de los asesores no oficiales de esa política. Y esa política fue de presión máxima, de sanciones máximas, ¿no?, a esos tres países. Y algo que tanto Rubio como Trump consideran que bajo la administración de Joe Biden se revirtieron o por lo menos se redujeron las presiones. Entonces, de alguna manera, es probable que volveremos primero a obviar a la OEA como factor de negociación, obviar, digamos, la posibilidad de tener otros mecanismos multilaterales y llevar a la conducta de política exterior de una manera mucho más personal. Y en ese sentido, pues Marco Rubio es clave, no solo por sus orígenes, pero porque yo sí creo que él tiene un conocimiento profundo de la región, ¿no? Y creo que, como dije al principio, independientemente si uno está de acuerdo o no con él, es probablemente una de las personas de mayor conocimiento de la región que ha llegado a esa posición. En el caso de Cuba, habida cuenta que es hijo de cubanos y siempre ha tenido el caso cubano en el tope de sus ideas, de sus discursos, ¿qué puede ocurrir? Bueno, la verdad es que uno tiene que ver la situación increíble en la que se encuentra Cuba, no solo afectada por huracanes y por terremotos ahora, pero también por la tragedia que ha sido ese gobierno, sí, ¿no? Y particularmente en los últimos, yo diría, en la última década. De manera que yo pienso que va a haber mayor presión, no va a haber una política de negociación con Díaz-Canel, y yo creo que hay una idea concreta de que una presión extrema hacia Cuba puede facilitar el cambio de régimen inclusive, ¿no? En el caso venezolano, hagamos un poco de memoria. A Trump le toca el periodo del llamado gobierno interino de Juan Guaidó. Donald Trump lo alentó, asumió que ese gobierno se iba a consolidar y que iba a desplazar a Nicolás Maduro. Se llegó a hablar de que todas las opciones están sobre la mesa. Después conocimos revelaciones de la gente que estuvo con Trump en el proceso de la hechura de las políticas, John Bolton, por ejemplo, y nos enteramos que nunca hubo ninguna opción, ni tampoco había mesa siquiera. Y todo terminó en una gran decepción. Viene Joe Biden y hace una política hacia Venezuela un poco más laxa, más desde la Casa Blanca a través de este señor Juan González, que a través del Departamento de Estado con Blinken. Y relajan las sanciones, se libera a los narcosobrinos, se libera a Alex Saab, y al poco tiempo, pues, es como que
le hubiesen puesto agua en las manos y se les fue el agua de las manos a la administración Biden. Regresa Donald Trump. Y ahora con Marco Rubio allí, que ha sido muy duro contra Hugo Chávez y contra Nicolás Maduro. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, nuevamente, lo único que tenemos es lo que sucedió en los 4 años de Trump, ¿no? Como antecedente. Y lo que tenemos diferente, sin embargo, es un nuevo contexto geopolítico en el cual Rusia en particular juega un rol muy importante. China juega otro rol determinante en lo que sucede en la región, lo que está sucediendo a nivel geopolítico. De manera que yo creo que mucho de lo que sucederá en Venezuela, fíjate, César Miguel, ¿no crees que es extraño o quizás curioso que en lo que va de este año, o por lo menos en lo que va desde el 28 de julio, aún no hay una declaración de parte del Partido Republicano, del gobierno de la campaña de Donald Trump respecto al fraude electoral? No ha habido ninguna declaración. Sí. Ahora, Marco Rubio sí ha estado muy activo en eso. Y entonces, en ese sentido, creo que veremos una política mucho más personal, pero creo que tanto para Cuba, ¿no? como para Venezuela, también tiene que ver todas estas cosas que están sucediendo con Rusia, en Ucrania, y la situación que tiene Estados Unidos con China. No nos olvidemos que básicamente el eje de conflicto hoy es Oriente, contra nosotros en este caso, no tanto contra Rusia. Rusia no está siendo vista como el verdadero enemigo de los Estados Unidos. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Igualmente, un placer, César Miguel. Hasta luego. Eduardo Gamarra es profesor en la facultad, en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida, FIU, aquí en Miami. El reloj indica 10:40 de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Esta noche a las 9 con Gladys Rodríguez por TVV Network. Hoy Gladys conversará sobre la estrategia del presidente electo Donald Trump y su nuevo gabinete en materia de política exterior, migración y seguridad. También va a conversar sobre la posible privatización de la empresa Monómeros en Colombia. Privatización por parte del gobierno venezolano, habida cuenta que es una empresa venezolana. Y con Gladys Rodríguez tendremos la última con Carla Angola a las 8 de la noche. Todo esto por TVV Network. Luego del éxito del libro Pinilla Ilustrado en 2022, Fernando Pinilla trae al mercado un nuevo libro recopilatorio de caricaturas, esta vez con temas sobre distintos hechos en diferentes puntos de la geografía mundial. El mundo según Pinilla es el título para este nuevo libro y es una antología de caricaturas publicadas entre el 2011 y el 2024. Bueno, un margen de tiempo bien amplio. Vamos a Caracas para conversar con el caricaturista y escritor Fernando Pinilla. Fernando, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. César Miguel, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? De verdad que es un placer poder conversar contigo. En primer lugar, enhorabuena, ¿no? Te felicito por este nuevo libro. ¿Cuál ha sido el criterio para escoger las caricaturas en este caso, Fernando? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por tus palabras. De verdad que ha sido un trabajo titánico porque no es sencillo. O sea, hemos hablado de que son caricaturas que han estado publicadas o que han sido publicadas en El Nacional, en el Diario de las Américas, en El Tiempo Latino en Washington, y estamos hablando de más de 200 caricaturas que reúne este libro. Fue un trabajo de varios meses para intentar seleccionar por lo menos y hacer una cronología de lo que ha pasado en el mundo. La anterior. Desde el 2011 aproximadamente hasta el 2024.
y hemos tratado de dividirlos por secciones, es decir, el libro está dividido caricaturas sobre Estados Unidos. Ajá. Esta que estamos viendo en este momento es inspirada en The Shining, ¿no? La película de Kubrick, según la historia de Stephen King, ¿verdad? Así, bueno, hay muchas caricaturas que tocan, como te digo, temas de Estados Unidos, temas de Latinoamérica, temas de Europa. Y bueno, realmente la idea es esa, ¿no? La idea es poder acercar a las personas quizás imágenes que no han visto en su momento publicadas o que están en mis redes sociales también, y poder acercarlas ahora todas reunidas en esta antología que espero, bueno, sea del gusto de todas las personas, ¿no? Ya, puede pasar con confianza, dice La muerte en la selva del Darién. Y algo interesante, que las estamos viendo a todo color en este momento, ¿no? Sí, así es. Ajá, dime. No, porque por lo general uno las ve en blanco y negro. Esta es literalmente sangrienta, ¿no? La de Putin degollando a la paloma de la paz. ¿Tienes? Esa fue una... Sí, adelante. Esa fue una caricatura que utilizamos en la portada del Diario de las Américas. O sea, realmente fue una caricatura, yo la mandé como la mancheta del día, pero fue elegida para ser utilizada también para ilustrar la portada de ese día en Diario de las Américas. A ver, ¿y de Venezuela qué tenemos? A ver, otra vez vuelves aquí con el tema de la muerte, la guadaña. Adelante, estamos viendo varias de las caricaturas. Aquí está... esas son las que nos llegaron. Aquí está la matriusca de la anterior, por favor. Esta es Díaz-Canel con Nicolás Maduro. Así es, así es. Bueno, de Venezuela hay muchísimas, César Miguel. Realmente es un tema que no puedo dejar de tocar, primeramente porque, bueno, somos venezolanos, y número dos, porque creo que es un tema que le interesa no solamente al hemisferio, sino al mundo completo. Creo que lo que está pasando en Venezuela, de una u otra forma, se ha graficado con mucha responsabilidad. Y bueno, evidentemente una antología como esta no podía dejar escapar o incluir entre las caricaturas seleccionadas algunas que hablaran del tema nacional. No es el tema central. Pinilla Ilustrado, que es mi libro anterior, el del 2021, el 2022, sí es una antología completa de caricaturas sobre Venezuela. Este es un poco más amplio. Hemos abierto el abanico justamente porque hay muchas caricaturas que merecían estar en ese libro y que de repente no podían estar porque no tocaban el tema venezolano, y que, bueno, acá han tenido la oportunidad de poder ser disfrutadas por el lector, ¿no? El título ya lo dice, El mundo según Pinilla. Fernando, ¿y cómo podemos adquirir el libro? Bueno, fíjate, si ustedes entran en Amazon está disponible el libro. Para hacerlo mucho más sencillo, simplemente ingresan en mi perfil en Instagram, @fmpinilla, van al perfil y ahí donde dice el Linktree, buscan donde está el apartado nuevo libro recopilatorio. Dan clic ahí y los va a redireccionar directamente a Amazon para que puedan comprar el libro y lo van a recibir en cualquier parte del mundo donde estén en este momento. ¿Y en Venezuela? Mira, de momento en Venezuela simplemente no lo tenemos disponible por razones obvias, por todos los temas que estamos viviendo, pero esperamos que para el 25 poder tenerlo también acá en Venezuela. Estamos trabajando también en lo que va a ser su bautizo y presentación, que esperemos sea nuevamente en Madrid, como fue en el 2022 El mundo de Pinilla, Pinilla Ilustrado. Y también esperamos bautizarlo en España, Dios mediante, en Madrid, en lo que sería el segundo trimestre del 25, perdón. Bueno, te deseo el mayor de los éxitos, Fernando, con este nuevo libro. No, muchas gracias, César Miguel, y gracias por la oportunidad. Y bueno, ya saben, síganme en mis redes, @fmpinilla en Instagram y en todas mis redes sociales. Gracias. Fernando Pinilla, destacado caricaturista venezolano, y su segundo libro, El mundo según Pinilla. Nos habló desde Caracas. Hay caricaturas sobre Caracas. Se entra en Amazon, se puede comprar en cualquier parte del mundo, menos en Caracas y Venezuela, y como él dijo, por razones obvias. Cuando ya no hay ni que explicar la desgracia, sino por razones obvias. Huelgan comentarios. Son las 10:50 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticia tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, algo más bien para comentar contigo, compartí allí el vínculo para que entres. Es un artículo del País que habla de la corrupción como algo contagioso. Fíjate tú, en las cajas de autoservicio de una cadena de supermercados de Módena y Ferrara se practicó un experimento durante un año. Comprobar si existía alguna relación entre los escándalos de corrupción
y la honradez de los consumidores al declarar el valor de las compras que escaneaban. Analizando los datos de controles aleatorios en los carritos, los investigadores encontraron que la probabilidad de declarar un valor inferior aumentaba entre un 16 y un 30% tras aparecer un escándalo de corrupción local en los medios de comunicación. El efecto alcanzaba su máxima intensidad 4 días después de tal escándalo que se conoció en los medios, y a partir de entonces se debilitaba. Lo definieron entonces como corrupción contagiosa. ¿Qué te parece? Pero, ¿qué quiere decir? Cuando se denuncia un caso de corrupción, ¿la gente se vuelve honesta o se vuelve corrupta? Se vuelve más corrupta. Ocurrían más los casos de fraude, pues de decir precios que no eran los que tenían. Y aquí sigue la nota. La corrupción se define, según los académicos, como el abuso de poder para beneficio propio, pero puede adoptar muchas formas: soborno, malversación, extorsión o fraude. Comenzó a estudiarse en los años 90 desde la economía con la teoría de la elección racional y el llamado modelo del crimen racional. El prestigioso investigador Robert Kliger lo resumió diciendo que la corrupción no es un crimen de pasión, sino un crimen de cálculo. Y las personas que corrompen están haciendo cálculos muy explícitos. ¿Cuánto beneficio pueden obtener? ¿Qué probabilidad hay de que les pillen? ¿Y cómo de severo será el castigo? Pero lo interesante de este estudio es que después de un año haciendo este ensayo y este experimento, descubrieron pues que aumenta la corrupción cuando se ve en los medios un escándalo de corrupción. Ahora, ¿qué podría ocurrir, por ejemplo, en Venezuela, donde todo el mundo sabe que el régimen nada en corrupción, en corruptelas de todo tipo, pero como no hay medios y hay censura, nada de eso se filtra al público, nada de eso se divulga, digamos, formalmente? ¿Qué podría ocurrir? Bueno, fíjate que en este estudio, César, hacen una hincapié en cómo el entorno influye en las personas, pero el entorno en Venezuela no tiene nada que ver con lo que la información puede decir. El entorno en Venezuela habla por sí mismo. Tú tienes que hacer cambios en el mercado negro, lo cual pues es evidentemente algo, entre comillas, ilegal. Tú, si vas a conseguir un pasaporte, tienes que buscar un gestor o buscar alguna figura que te ayude. Y en todo ese camino que tú estás recorriendo, estás moviéndote en senderos llenos de corrupción. Entonces es muy fácil que una conducta que puede parecer para muchos normal, porque es la única vía de obtener un resultado, pues sea una conducta que en el fondo está contra tus propios principios y sigue siendo una conducta corrupta. Claro. Qué interesante, de verdad, qué interesante. Muy interesante, sí. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:54. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.